¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, y te voy a decir cuáles son las 3 cosas que aprendí del libro Padre Rico, Padre Pobre, de su autor Robert Kiyosaki. Si quieres saber cómo salir de la carrera de la rata, revisa lo que te voy a mostrar a continuación. Muy bien, qué bueno que te interesó el tema. Vamos a platicar un poco sobre este libro, El Padre Rico, Padre Pobre, un libro muy famoso, un libro muy conocido. Cualquier persona que se interese en temas de emprendimiento, en temas de libertad financiera, en términos de finanzas personales, en términos de negocios, en términos de querer algo más que un empleo, normalmente va a caer en este libro. Es un libro sumamente popular, es un libro muy comercial, es un libro que es la base para muchas personas que empiezan a emprender. Es el libro que despierta la inquietud para aquellas personas que quieren más de la vida, para aquellas personas que no quieren caer en lo tradicional, no quieren estar dentro del sistema, no quieren simplemente seguir repitiendo los patrones, quizá de los padres, los abuelos y otras personas, en términos de su economía, en términos de su dinero, en términos de su fuente de ingresos. Este es un libro que se hizo en el año 1997 y sus principios siguen estando vigentes. Es el libro de Robert Kiyosaki, una persona con muchos claroscuros. Para muchos es un charlatán, para otros viene siendo una deidad, ¿sí? La verdad es que lo que el autor comparte, lo importante, independientemente de su vida personal, lo importante es el mensaje que transmite. Y el primer libro de la saga, porque tiene más de alrededor de 15 libros, si no es que más, relacionados a estos términos de Padre Rico, Padre Pobre, y lo demás vienen siendo variantes. Si acaso el segundo libro, El Flujo del Cuadrante del Dinero, viene siendo el complemento ideal, pero ya de ahí es como la misma píldora, ¿no? Es decir, ya empieza a rebuscar mucho sobre el tema, pero el mensaje que sigue transmitiendo es lo mismo. Es decir, tienes que generar ingresos, ¿sí? O más bien, tienes que empezar a construir activos que generen ingresos pasivos, los cuales te ofrezcan libertad. ¿Okay? Dentro de las cosas que aprendí del libro Padre Rico, Padre Pobre, puedo empezar. La primera de ellas es en cuestión del término la carrera de la rata. ¿Sí? ¿Qué es la carrera de la rata? O la carrera de rata, según sea el caso. Bien, la carrera de ratas o la carrera de la rata se refiere a la trampa de la vida, es decir, a la trampa financiera de la vida. Tú estudias desde pequeño, vas a una buena escuela, te exigen buenas calificaciones, las tienes, sigues escalando en la parte de educación, llegas a la universidad, te gradúas, empiezas a trabajar, todo va bien, trabajas, tienes un sueldo y sobre ese sueldo te empiezan a llegar todos los organismos financieros, los bancos, todas aquellas instituciones que te van a facilitar dinero, préstamos, créditos y demás. ¿Por qué? Porque es parte del negocio, es parte de la trampa. Entonces las personas empiezan a deslumbrar, te empiezan a hacer creer. La mercadotecnia también tiene una gran función donde tienes que tener más cosas, comprar más, ¿sí? Para ser mejor, para distinguirte, para de alguna manera diferenciarte del resto del entorno. Un mejor auto, una mejor casa, ¿sí? Independizarte si todavía eres una persona independiente que no se ha casado, por ejemplo. Una vez que te casas, una casa más grande, tienes un niño, un carro más grande, y así va, ¿no? Es decir, es una especie de consumo tras consumo, queriendo de alguna manera tratar de tener cada vez más por necesidades que te hacen creer, pero también simplemente porque así funciona el sistema. Es decir, las personas, tienes un auto más grande, una casa más grande, pagas una mayor hipoteca. Ahora la mujer también tiene que trabajar, ¿sí? Se trabajan, tienen 2 sueldos, con 2 sueldos pueden adquirir mayores cosas, pero aún así las deudas se siguen incrementando. A mayor cantidad de ingresos, mayor cantidad de deuda. Tus niños van creciendo, de tal manera que hay que pagar escuelas, colegiaturas, todo lo que un niño puede costar. El niño crece, ahora pagas una universidad, ¿sí? Entonces el punto es que como menos te das cuenta, estás tan lleno de deudas, de créditos que tienes que pagar, a acreedores a quienes le debes y demás, que estás hasta el cuello. Eso menciona la carrera de la rata, y cuando te das cuenta, tu flexibilidad para moverte es casi nula, ¿sí? Compras una casa en la cual te esclaviza a lo mejor 30 años, 20 años, según sea el caso, si es que eres constante y demás, y muchas veces vives una vida que no te gusta simplemente por el hecho de cumplir con esas deudas que tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo las expectativas de las personas y las expectativas del entorno y el status quo, y porque así es como tiene que ser, y tienes que ser una persona respetable, y una persona que cumpla, y una persona que tiene que hacer las cosas. La carrera de la rata se refiere a eso, ¿sí? Ahora supongo que queda muy claro cuál es el término, ¿no? Y sobre todo cómo tú puedes, el truco del libro es no caer precisamente en la carrera de la rata. Pero antes de decirte el truco del libro, déjame mencionarte algo que a mí me hizo mucho sentido. Hace muchos años
la primera vez que yo, antes de conocer este libro, estaba en una plática con un amigo, ¿no? Y recuerdo que él ya tenía este libro. Estoy hablando del año 2005 por ahí. Este video se está haciendo en el año 2018. Ha pasado tiempo. Entonces, me decía, estabas hablando de, ya sabes, ¿no? En aquellos, tienes cierta edad, estás bastante joven, estás pensando en vivir la vida, ¿no? En viajar y tener libertad y tener etc., ¿no? Pero claro, tienes tu empleo y tienes que cumplir las cosas, tienes tu dinero y más o menos así vas, ¿no? Es decir, te vas comprando tus cosas, te haces de tus propios, pues, caprichos, si lo quieres llamar así, te vas haciendo de tus propios pasivos, porque realmente no inviertes en activos, sino son puros pasivos, pero que te van dando cierta calidad, ¿no? Y sobre todo vas disfrutando lo que estás haciendo, aparentemente. Entonces, me decía, ¿no? Sobre ese tema de viajar, de moverte, de libertad, el hecho de poder independizarte y tener muchas cosas. Y él mencionaba algo. Decía, sí, pero te voy a recomendar que leas un libro donde menciona el autor que para ser libre realmente, o sea, para tener libertad, se necesita libertad financiera. Libertad financiera es que tú no tengas que preocuparte del dinero como tal, es decir, que tú por lo menos al principio de cada mes tengas tus gastos cubiertos del mes, ¿sí? No me refiero a que seas millonario, ni billonario, ni que vas a ser una persona sumamente rica y nada de eso. No va tanto por ahí. La libertad financiera precisamente se basa en el punto de equilibrio. Tú tienes un costo de vida y tienes unos ingresos. Si tú logras hacer que los diferentes activos o instrumentos que utilices que te generen dinero, sin que tú tengas que trabajar por ellos directamente, es decir, que no consuman tu tiempo y lo generen, entonces eso llega a un punto de equilibrio donde se genera esa libertad, ¿sí? Es decir, tú puedes estar viajando, puedes estar fuera, puedes estar haciendo otras cosas y el dinero que tú necesitas va llegando sin que tú estés directamente trabajando por él. ¿Es magia? No, obviamente todo requiere un esfuerzo, todo requiere un proceso al principio, muy posiblemente pues sí tengas que trabajar mucho más que cualquier persona normal, ¿sí? Por el hecho de que el resultado llega cuando tú ya sabes qué hacer con él. El resultado llega cuando estás listo. El resultado llega cuando ya has pasado ese umbral, ¿sí? De otra manera, simplemente puede ser que el resultado lo tengas pero no te des cuenta. El punto central aquí no es otra cosa sino entender que si tú quieres libertad en el mundo, hoy por hoy como vivimos, necesitas libertad financiera. Y habrá personas que todavía esto les ocasione ruido, ¿no? Piensen, es que el dinero es malo, o bien estas personas que nada más piensan en dinero. Y voy a corregir, lo siento, pero si tú quieres estar bien, necesitas un techo donde dormir. Y el techo donde dormir va a costarte. Puedes pensar, a lo mejor no estás consciente y vives con tus padres y como no pagas, pues puede ser que pienses que es gratis, pero la verdad es que tus padres están pagando por ese techo, por ejemplo, o tu pareja, o la persona con quien estés. Si tú quieres funcionar bien y que tu cuerpo funcione bien, tendrás que alimentar bien, por ejemplo. ¿Sí? Comer bien. Y comer bien cuesta dinero. O bien tú quieres tener una buena salud y demás, y entonces haces ejercicio, pero para hacer ejercicio necesitas comprarte, a lo mejor, un buen outfit, un buen calzado, y el calzado vale dinero. Sí, es cosa tan simple como eso. Muchas personas se imaginan en un sentido como un monje budista allá en el Himalaya, ¿no? Pero la verdad es que aún así, si tú te quieres ir allá con los monjes budistas en el Himalaya, pues necesitas dinero para llegar con ellos. O bien, no, es que no necesito porque la gente me ayuda. Bueno, la gente te ayuda, pero al final el mundo se mueve con dinero, ¿sí? Ese es el punto que quiero entender. Libertad financiera consiste en entender ese concepto de cómo manejar inteligentemente tu fuente de ingresos o varias fuentes de ingresos alternas a tu fuente de ingreso principal que generen activos, bueno, más bien, que de esos activos que tú tienes generen un flujo y ese flujo te dé para cubrir los pasivos, gastos y demás cosas que tengas, ¿sí? Es simple, o por lo menos la teoría es simple de entender, ¿no? Pero necesitas practicarlo y sobre todo pues irte introduciendo más en el tema. Y otra cosa fundamental, o la tercera cosa fundamental que aprendí del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, se refiere al tema del riesgo, al manejo del riesgo. Toda la gente que ha tenido éxito, ¿sí? Todas las personas que de alguna manera han sobresalido, es gente que sabe manejar el riesgo, es gente que no va por la seguridad, sino va por aquello que puede ser la grandeza en sus vidas, pero tienen que aprender a manejar el riesgo. Es decir, recuerda, a mayor riesgo, o más bien, a mayor rentabilidad, a mayor utilidad, a mayor ganancia,
mayor será el riesgo. Y esto sucede en cualquier aspecto de la vida, no nada más en términos de dinero, en términos de puestos, en términos de relaciones, en términos de propósito, en términos de salud. Es decir, las personas necesitan, o cualquier persona que quiera ser libre financieramente, tiene que familiarizarse con el riesgo, ¿sí? Instrumentos de inversión, o sea, tú tienes acciones, tienes divisas, ahora tienes criptodivisas, tienes inversiones en bienes raíces, puedes invertir en algún negocio incluso, puedes invertir en negocios de redes de mercadeo también, puedes invertir en muchos instrumentos que te pueden generar esos ingresos pasivos. Entre mayor sea el riesgo, ¿sí? Imaginemos que la ganancia sea muy alta en algunos de estos instrumentos, pero también en proporción de la ganancia el riesgo sucede. Entonces muchas personas eso les ocasiona un conflicto. El hecho de perder, recuerda, la parte del hedonismo, el miedo a perder es mucho más fuerte que el placer de ganar. Entonces eso detiene a muchas personas. El punto es que tampoco tomes una decisión emocional, porque eso no está bien, sino que racionalmente vayas escalando tu nivel de riesgo controlable y sobre todo que tú puedas sentirte cómodo en lo que estás haciendo, pero saber que siempre tienes que empezar a moverte y generar más, ¿sí? Es decir, que la productividad sea mayor en relación al riesgo que estás corriendo.